a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Calaixos Endreçats, el podcast de la Fundación Carme Vidal Xifra de Neuropsicopedagogía. Hoy nos acompaña Frederic Pérez Álvarez, neuropediatra. Hola Frederic, bienvenido. Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, gracias A ver, por participar eh, otra vez más. Como sabéis, con Frederic hemos tratado varios temas. Hemos hablado del TDAH, de psicosomatismos, del autismo. Y hoy queremos hablar de psicosis. ¿Qué es? ¿Cómo se trata? ¿Cómo podemos identificarla y distinguirla de otros trastornos? Bien, antes de empezar con esta conversación tan interesante, queremos hacer una pequeña puntualización. Este tema del que hablaremos hoy ha sido uno de los que hemos recogido de vuestras peticiones. Es decir, si vosotros tenéis alguna idea o algún tema del cual queréis que tratemos en el podcast, nos lo podéis pedir y seguramente lo haremos en futuros episodios. Así que dicho esto, empezamos ya, Frederic, como siempre, con la sí, definición. ¿Qué es la psicosis? pues muy bien. Hablaremos de la psicosis, que es un tema extraordinariamente apasionante. La psicosis, eh, mira, hace un tiempo yo estaba esperando a un compañero después de haber terminado el trabajo y muy cerca de donde yo estaba ocurría lo siguiente. Venía un chico de pocos años que llevaba una serie de cosas en las manos, una señora delante que yo después deduje que era la madre y otra persona que le acompañaba, que sería familiar o conocida o amiga. En un momento determinado, el crío que lleva una serie de cosas en las manos se le caen al suelo. La madre y la otra persona que habían perdido de vista un poco al crío y lo tenían a la espalda, oyen el ruido y se vuelven. Y la madre, sobre todo, muy alarmada, le dice: Ricard, ¿qué has hecho? Y el crío empieza a llorar. La otra persona que acompañaba le pregunta a la que era supuestamente la madre, le dice: ¿por qué llora? Dice: se ha dado un golpe. Yo que estaba ya viendo lo que pasaba y escuchando, digo: no se ha dado ningún golpe. Fijaos lo que estaba pasando en aquel momento. Yo decía además, digo: ¿por qué está tan asustada esta madre si el crío no se ha hecho daño? Bien, lo que estaba pasando es que aquella madre va con un estado de tranquilidad interior poco aconsejable. Y entonces, como ya va viviendo como un estado de alarma, cuando ha visto que el crío, aquel ruido, se ha girado y dice: aquí está pasando algo. Pero en realidad no se había dado ningún golpe. Pero lo más sorprendente es que cuando la compañera le pregunta, dice: ¿por qué llora el Ricard? Dice: se ha dado un golpe. Esto, la madre está emitiendo un juicio, un pensamiento que no se ajusta en absoluto a la realidad. Pero ella no se da cuenta, porque todo eso ocurre en un estado de inconsciente. Es inconsciente el mecanismo de producción. Esto es un delirio. Si nosotros cogemos la definición de delirio, el delirio no es más que el funcionamiento del cerebro pensante emitiendo pensamientos, juicios e ideas que no se ajustan a la realidad. Pero a esto no le llamamos delirio, le llamamos sesgo cognitivo. Pero en el delirio lo que pasa es eso. Solo que la única diferencia es que cuando una persona se dice que delira, es muy evidente a la conciencia y entonces la gente dice: esta persona está delirando. Por ejemplo, cuando una persona tiene fiebre o se intoxica y tal, puede delirar. Entonces, este es un componente básico de lo que se considera una psicosis. Y el otro componente son las alucinaciones. Es decir, que el delirio es la manifestación del procesamiento pensante expresado en el lenguaje. Y las alucinaciones, yo digo siempre que las alucinaciones son el delirio de la información sensitiva, porque la alucinación no es más que la vivencia o experiencia de algo visual, auditivo o que se siente, es decir, de los órganos de los sentidos, pero que no se ajustan a la realidad. Es Bien, decir, que la única diferencia, en realidad, desde el punto de vista de mecanismo de producción neurológica, entre un delirio y una alucinación es la información que el cerebro está manejando. En el delirio está manejando información cognitiva y en las alucinaciones está manejando información de los sentidos, visual, auditiva, es decir, somática, física, corporal.
Para entender esto, tenemos que volver a nuestro querido Ledoux, porque Ledoux fue sustancial y fundamental y aún hay mucha gente que esto no lo entiende ni lo sabe. Ledoux, cuando demostró el procesamiento de las vías del miedo, que en definitiva, cuando hay intranquilidad y cuando el cuerpo está en alerta, lo que está procesando es una situación de riesgo y peligro, y a esto le llamamos miedo. Cuando él describió las vías, describió que al lugar primero donde llegaba la información era la amígdala. Y luego, cuando la amígdala recibe esta señal, envía señales a todas las partes del cerebro responsables de nuestro organismo. Envía señales al cerebro pensante cognitivo y entonces le dice que actúe. ¿Y el cerebro cognitivo qué hace? Hace lo que sabe hacer. Tira de los pensamientos que tiene almacenados en la memoria y fabrica una respuesta que, que parece tener sentido a la situación de miedo. Es el ejemplo que he puesto yo al inicio. Cuando esta situación, cuando en lugar del cerebro pensante cognitivo es el que está recibiendo las señales de alerta, lo recibe el cerebro procesador de datos sensitivos, ¿qué hace ese cerebro? Hace lo que sabe hacer. Y entonces elabora contenido visual, contenido auditivo, contenido sensitivo, y por consiguiente, el mecanismo de producción de las alucinaciones no difiere mucho del que produce eso que se denomina sesgo cognitivo. Esto, Muy, esto es importante entenderlo de esta manera porque si no es muy difícil que uno pueda explicarse esto cómo se produce. La influencia, es decir, en el fondo, por consiguiente, y en el origen de los delirios y de las alucinaciones está una hiperreactividad del procesador de la seguridad que está operando en nuestro cerebro. Esto es así. La influencia del estado tensional, cuando hablamos de tensión y todas estas cosas, al final el cerebro lo que procesa es riesgo-peligro. La influencia del estado tensional o la vivencia por parte de nuestro cerebro del riesgo en el procesamiento cognitivo, esto es algo conocido desde tiempos inmemoriales, prácticamente. Es lo que se ha denominado tradicionalmente el bloqueo emocional. Nosotros, por nuestra parte, hemos podido comprobar, utilizando una batería que se llama el DNCAS y que nos permite saber cómo están funcionando 4 programas que se llaman planificación simultánea, atención y secuencial, hemos podido comprobar que cuando hay una situación de estado tensional se registra al pasar esta batería un patrón característico que nosotros hemos denominado el patrón N. Es decir, los procesamientos se puntúan de manera que dibujan una N en el registro, en el papel de registro. Por consiguiente, es muy importante, pienso yo, y para mí es muy esclarecedor entender que cuando se está produciendo un delirio o se está produciendo una alucinación, lo que está pasando es esto. Además, es muy significativo que, por ejemplo, en los delirios, el contenido del delirio, en el contenido del delirio subyace como, como un temor, como cierto miedo. Cosa que, por otra parte, se ve también en las alucinaciones. Y que muchas veces el contenido del delirio o el contenido de la alucinación lo que permiten es una cierta tranquilidad. Es típica la alucinación de la persona que sometida a un estrés hídrico importante que va por el desierto y está en un estado límite y de repente ve un oasis. sí, 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 es un ejemplo que hemos oído muchas veces, ¿no? Este Esta comentas. es una alucinación, Sí, pero ¿qué es lo sí. que está pasando? Lo que está pasando es que su organismo está pasando por un estado límite y su cerebro protector, el procesador del peligro y riesgo, está detectando esa situación y le dice al cerebro procesador de la información visual que actúe, que haga algo, y por consiguiente el cerebro lo que hace es fabricar una imagen que le proporciona cierta tranquilidad. Claro.
ahora, Frederic, que sacas este ejemplo, que creo que es muy claro, me gustaría preguntarte si la psicosis, ¿qué hay de factores ambientales, ¿no? Y qué hay de factores genéticos. Es decir, has explicado este ejemplo del desierto, que es muy gráfico, que igual esa psicosis viene desencadenada de esa situación concreta, ¿no? Pero ¿qué hay de cada una de las Pues partes? sí, muy importante. Ahora te voy a contestar a eso, pero quiero puntualizar algo más, s- intentando explicar qué son los delirios y las alucinaciones, que son los componentes principales de lo que se denomina psicosis. Y es la aportación de la neuroimagen. En los últimos años la neurociencia se nutre muy importante de la neuroimagen como de la genética. Y no hay ninguna prueba contundente de neuroimagen que permita decir con seguridad, con cierta convicción, que hay una alteración anatómica o funcional determinada en nuestro cerebro a la hora de funcionar. Sin embargo, es muy frecuente entre los estudios hechos con neuroimagen que aparezcan implicadas las áreas procesadoras del estado emocional y del riesgo y peligro. Eso es muy curioso. Y por otra parte, hay estudios que demuestran que en los estados de psicosis el cerebro derecho tiene una participación fuera de lo común. Mm, Esto es un dato muy interesante desde el punto de vista nuestro, porque esto liga un poco con lo que en su momento Damasio llamó el marcador somático. El marcador somático, cuando habló del marcador somático, la mayoría de la gente no lo entendió. No sé si ahora lo entienden. Pero Damasio, cuando habló del marcador somático, lo que quiso decir y dijo es que cuando una persona está tomando decisiones, existe un procesamiento en el cerebro derecho que es la expresión del componente somático asociado a esa decisión y que, por consiguiente, el sentir está asociado particularmente al soma. No sé si me explico o no me explico, pero bueno. sí, 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 sí. De hecho, es un tema que Pero lo también tratamos, digo, ¿no? En pero lo digo y psicosomatismos. aprovecho porque el marcador somático he podido leer cosas verdaderamente peregrinas. Y en realidad, Damasio lo que dijo es eso. Bien, vayamos al tema que me estabas Mm, proponiendo, que era lo de la teología. sí, Lo de la teología. Cuando se habla de teología en trastornos, cualquiera sea, siempre se hace la diferencia. ¿Cuánto hay de genético? ¿Cuánto hay de adquirido o de ambiental o de experiencias adquiridas a lo largo del tiempo? Pues mira, ni en la psicosis, ni en dos cuadros o trastornos psiquiátricos en donde se da psicosis, como es la esquizofrenia y el trastorno bipolar, la genética no ha podido demostrarse que la genética sea razón suficiente y necesaria para que se produzca el cuadro. Es decir, que importante. lo ambiental tiene mucho que ver. Tampoco se ha podido demostrar un trastorno genético, tipos mutaciones, una mutación determinada que pueda ser, que explique y justifique el cuadro. Es decir, una persona que tiene una trisomía 21 irremediablemente tendrá un síndrome de Down, independientemente de cuál sea su experiencia vital a lo largo del tiempo. Claro. ¿Eh? Y otras enfermedades determinadas que existen, si tú tienes una mutación, una alteración de ese DNA, vas a tener aquella enfermedad independientemente del ambiente en que estés. Esto es así y no hay vuelta de hoja. Por consiguiente, la experiencia vital de la persona tiene muchísimo que ver con el desarrollo de la psicosis o con el desarrollo de psicosis y algo más, que son la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Bien. Eso Entonces, eso es lo que podemos decir. Ahora bien, ahora bien, si el ambiente tiene que ver y tiene
probablemente mucho que ver la historia personal de cada persona. Tiene mucho que ver con que una persona desarrolle psicosis o desarrolle esquizofrenia o desarrolle trastorno bipolar. Porque dependiendo de cuál sea el estado de tranquilidad interior que nosotros decimos, tranquilidad interior, porque no somos conscientes de ese estado en que estamos. Ese estado de tranquilidad interior va determinando a lo largo del tiempo nuestros comportamientos a lo largo de la vida. Eso es así. Y en un Qué momento interesante. determinado, una persona concreta y determinada, y por circunstancias otras que se nos escapan, acaba desarrollando lo que se entiende por psicosis o lo que se entiende por esquizofrenia o trastorno bipolar. Ahora que apuntabas a que estas vivencias tienen un peso muy importante, ¿no? A la hora de poder tener pues, una psicosis o esquizofrenia, me gustaría, Frederic, preguntarte entonces por el diagnóstico, es decir, ¿qué pistas tenemos? ¿En qué se basan estos diagnósticos? Muy bien. Mira, los diagnósticos siempre de lo que se consideran trastornos mentales se basan en que cumplan unos criterios de manifestaciones de las cosas que le pasa a aquella persona, comportamientos, y que están y que se han recogido en unas clasificaciones que básicamente son dos. El DSM, que es yo digo siempre que es el manual de los psiquiatras, o el CIE, que se llama, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. De manera que, para poder rigurosamente poder decir que una persona tiene una psicosis o una esquizofrenia o un trastorno bipolar, hace falta que se cumplan esos criterios que dice. Yo no los voy a enumerar porque no nos llevaría a ninguna parte, pero si alguien tiene interés, solamente tiene que meterse en Google y poner criterios diagnósticos DSM o criterios diagnósticos CIE, CIE, de psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar. Bien, Solo diré una cosa. Por ejemplo, en el trastorno bipolar, la última edición del DSM, porque esto se va renovando, habla de trastorno bipolar tipo 1, tipo 2, tipo 3 y un tipo 4, que es el que no se ajusta a ninguno de los anteriores, pero que tiene algunos componentes de. Claro, esta manera, como es una manera de clasificar por categorías, tiene unas ciertas o unas muy importantes debilidades, porque realmente estamos clasificando a las personas en base a si cumplen unos criterios determinados de comportamiento y no otros. Pues los criterios diagnósticos son estos que te acabo de decir. Es decir, claro. si la persona cumple determinados criterios, o sea, determinadas manifestaciones, podemos decir que tiene una psicosis o que tiene algo más que una psicosis, porque la psicosis es parte del cuadro de la esquizofrenia o del trastorno bipolar. Por cierto, el trastorno bipolar durante muchísimos años se llamó psicosis maníaco-depresiva. Esto del bipolar es de los últimos años, Es pero, nuevo, tradicionalmente se llamaba psicosis maníaco-depresiva. En las fases maníacas, que son las que están, es lo contrario de la depresión, están como hiperactivos, hiperimpulsivos. Bueno, pues en estas fases maníacas, los que tienen este tipo de trastorno mental bipolar, pues no es infrecuente que tengan episodios psicóticos, en donde tienen delirios y alucinaciones. claro, claro. Ahora, Frederic, has hablado muy brevemente de esta bipolaridad. Podríamos hacer, aunque sea pequeño, una pequeña descripción de esa esquizofrenia que también has mencionado antes, porque también ha sido un tema que nos han pedido. ¿Podríamos explicarla brevemente? ¿Qué quieres? ¿Que hablemos de esquizofrenia? Bueno, simplemente dedicarle algún minutillo porque es un tema, aparte de la psicosis, que nos Yo han creo pedido que específicamente. yo creo que el concepto básico a transmitir es que la esquizofrenia es psicosis más algunas otras manifestaciones. Vale. Si alguien tiene interés en saber cuáles son esas otras manifestaciones, insisto, es muy fácil entrar en Google, porque es que si no estaríamos interminablemente hablando de Vale, esto para no llegar posiblemente a ninguna conclusión.
Pero si Vale, alguno tiene perfecto. esta inquietud, o lo que sea, o porque conoce a alguien, pues basta que se meta en Google y ponga criterios diagnósticos DSM, criterios diagnósticos CIE. Vale, y además con este contexto que os he explicado, más o menos, pues ya podemos entrar un Y poco en el allí le tema. saldrán las manifestaciones que hace una persona que tiene lo que se llama esquizofrenia o la que tiene un trastorno bipolar. Vale, perfecto. Entonces, Frederic, pasamos ya a la última parte, que sería esta Mm, parte de tratamiento. También mm, antes, hacerte una pregunta que también va muy ligada, ¿no? Que sería que una mm. persona que presenta psicosis puede llegar realmente con un buen tratamiento, ¿eh? A, digamos, hacer una vida normal, puede recuperarse completamente, pero bueno, hablemos entonces del tratamiento, si te parece. Sí. A ver, las personas, o sea, una persona puede padecer psicosis o un episodio psicótico o más de uno y luego no volver a tener episodios psicóticos. Es decir, la psicosis no tiene por qué ser necesariamente algo crónico y para toda la vida. Si la psicosis forma parte de un cuadro de esquizofrenia o trastorno bipolar, la cosa es un poco más complicada. Pero Milton Erickson, el que tenga interés también por saber quién era Milton Erickson, se pone en Google y pone Erickson con CK, Erickson, Milton Erickson, que fue el creador de la hipnosis ericksoniana y que luego eso derivó a lo que se llamó posteriormente la programación neurolingüística, aunque la programación en neurolingüística, conforme evolucionó, se acabó separando cada vez más del origen, como pasa otras tantas veces, del origen realmente de lo que era la hipnosis ericksoniana. Milton Erickson creó una manera de comunicar que se conoce como hipnosis ericksoniana. ¿Qué te estaba yo comentando antes? Estás hablando, estamos enfocando sobre el tratamiento y que una persona puede tener un brote y que luego no tiene por Efectivamente, qué tener ninguno. efectivamente, efectivamente. Bueno, pues ya te digo, psicosis, esquizofrenia y bipolar no tienen por qué ser necesariamente cuadros crónicos para toda la vida. Mm. Tratamiento. Cuando se habla de tratamiento en medicina en general, siempre es lo mismo. Tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico. La cuestión que se suele plantear siempre dice, por narices una persona es necesariamente una persona que tenga psicosis, esquizofrenia o trastorno bipolar, ha de tomar farmacoterapia. Pues si si se es riguroso, esto no tiene por qué ser así. El ejemplo lo está dando, por ejemplo, Noruega. Los países escandinavos tienen unos estándares de vida mejores que prácticamente el resto de la civilización del globo terrestre. Sí, Y allá, en los últimos años, concretamente en Noruega, las personas que llegan con psicosis pueden optar entre un tratamiento, ahora actualmente, pueden optar entre un tratamiento farmacológico o no farmacológico o a veces mixto. Es decir, que no necesariamente el tratamiento tiene por qué ser farmacológico. mm, A este propósito, me viene a la mente algo que es muy importante. Resulta sorprendente que estos países escandinavos que tienen unos estándares de vida, que tienen prácticamente resueltas todas sus necesidades y tal, resulta que tienen una frecuencia de suicidio superior, por ejemplo, que a la de España. es verdad, sí, sí. Algo choca ¿Por aquí, qué? algo choca aquí. Sí, Porque si realmente están en un estado de vida social bastante mejor que los demás, ¿cómo es posible cómo es posible que tengan una incidencia superior de suicidios? Bueno, posiblemente, y sin posiblemente según nuestro criterio, estas personas, a pesar de tener resueltas muchas necesidades, su estado, lo que nosotros llamamos el estado de tranquilidad interior, que es lo que determina al final nuestras respuestas comportamentales, seguramente no es tan bueno. Y que lo que hace ese estándar de vida tan maravilloso que tienen es que satisface una serie, actúan como compensadores, como situaciones compensadoras de esa intranquilidad interior.
pero que cuando en un momento determinado se desestabilizan por la razón que sea, están en una situación más desfavorable y por consiguiente es más fácil que lleguen a esas situaciones. Bueno, esto Qué me ha venido a la interesante, ¿eh? mente. Para mí lo es. Yo siempre me preguntaba por qué estos El por qué, países ¿no? tenían... Sí. Ah, bueno, me lo pregunto yo y se lo pregunta todo el mundo. Y nadie sabe dar una respuesta. Pero nuestra respuesta es la que yo acabo de decir. Y vamos, creo que no me equivoco. Sí, es que no Otra puede ser cosa, otra cosa, ¿no? No, quiero decir, sí. seguro que no. Entonces, el tratamiento, pues es eso. ¿Nosotros qué hacemos? Pues nosotros practicamos más, no no, practicamos más terapia, lo que se entiende por terapia, o neurofeedback, desde unos años para acá. Si Perfecto. alguien tiene curiosidad o hay alguien de tipo que es de la profesión, nos escucha y ve y tiene interés por saber parte de nuestro procedimiento de cómo hacemos, hay un libro que se llama, que está publicado por Carmen Timoneda y yo mismo en los años 2000, al inicio de los 2000, que se llama Neuropsicopedagogía, es lo que parece, con interrogantes. Este libro se puede acceder en la plataforma academia.edu o en la academia o en el portal ResearchGate, ResearchGate, para los que no dominen el Sí. inglés. Tú te vas allá, pones en Google, pones academia.edu o pones ResearchGate y accedes al portal y si allí pones Pérez-Álvarez o Timoneda-Gallar, nos vas a encontrar allá. Qué Y, bien. y si pones este título que yo acabo de decir, podrás acceder a este libro en donde te podrás ilustrar pues, en una manera, en lo que es la manera de comunicación que nosotros practicamos. Qué bien, Frederic. Pues con esta recomendación última, que creo que es, ¿no?, la guinda del Pero pastel, sí, nos quedamos con eso y no sé si quieres añadir algo más. Sí, sí, sí. déjame terminar alguna cosa. En el año 2009, en la Universidad de Valencia se hizo una tesis doctoral en donde se investigó la eficacia de la neuroimagen en la psicosis y comprobaron que había una participación importante de las redes emocionales. Y en el 2019, es más cercano, aquí en Cataluña concretamente, se hizo un estudio en un centro penitenciario, el Brians 2, Mm. donde se estudió la utilidad del neurofeedback en los internos. Y el resultado que dio es que se obtenían beneficios en conductas impulsivas, en conductas diversas disfuncionales y se obtenían beneficios en estados de depresión, ansiedad y otros estados de trastorno mental. Qué interesante. Lo digo porque me parece bastante interesante. Sí. Este estudio existe, también se puede acceder en la red, poniendo estudio Brians, que es el nombre del centro penitenciario, 2, porque hay 1 y 2. También seguro que saldrá el estudio este para el que tenga interés en tener más información al respecto. Bueno, ya me callo porque si no esto se prolonga. No, es muy interesante. Además, has dado muchas pistas, ¿no? De que podemos consultar si queremos saber un poco más. Y Eh, eso siempre ayuda. bueno, pues nada, yo encantado, ya sabes. Bueno, Federico, yo no sé si nos quedaremos sin temas porque hemos hablado de tantos hasta ahora. O sea que iremos No, dando no, vueltas a ver qué podemos siempre, hablar. siempre sale algún tema nuevo. Seguro que sí. Y si no, ya sabéis que desde aquí os invitamos a pedirnos aquellos temas que os parezcan interesantes o de los cuales queréis saber más. Siempre nos podéis escribir. E intentaremos pues tratarlo como hemos hecho hoy. Así que, Frederic, mil gracias, como siempre. Encantado. Un abrazo a la audiencia.